Comenzamos con nuestro tercer video que, como seguramente ya se habrán podido dar cuenta, toca un tema que ha sido muy discutido a lo largo de los siglos, ¿no? Tanto desde el punto de vista jurídico como del filosófico, del político y por supuesto del religioso. Me refiero a la separación entre la Iglesia y el Estado, un tema que a pesar de los siglos de discusión pienso es interesante. Yo desde luego personalmente opino que es una separación no solamente necesaria, sino además positiva, porque con el paso del tiempo, a pesar, eso sí, de las confrontaciones iniciales, realmente hemos tenido muchas más cosas positivas que negativas. Pues bien, para entender este tema de una forma más completa, lo voy a abordar en tres tiempos, aunque dentro del mismo video. Lo vamos a ver desde el pasado, es decir, analizar los antecedentes que nos llevaron a la comprensión de lo que significa esta separación Iglesia y Estado. Lo vamos a ver también desde el momento presente para hacer un diagnóstico de cómo está ese diálogo entre ambas partes. Y por supuesto, tercer y último punto de este video, de este tema, lo estaremos viendo también desde la perspectiva del futuro, para tratar de proyectar cómo será ese vínculo en los próximos años. Pues comenzamos, para no hacerles el cuento largo y sin mayor preámbulo, con la primera de tres partes, y hace referencia al pasado, a los antecedentes. Y yo creo que algunos de ustedes, sí, se van a sorprender con un dato que voy a dar en este momento, y es que el origen de la idea de la separación entre la Iglesia y el Estado vino de la Iglesia, vino de la religión. Este es un dato que siempre que lo digo en alguna conferencia llama la atención de muchas personas. ¿Por qué? Porque normalmente ubicamos que esta separación se dio a partir de la Ilustración y en el siglo XVIII. Sin embargo, y aunque la Ilustración desde luego tiene su mérito, lo cierto es que esto comenzó desde mucho antes y no fue el Estado el que inventó esa separación o el que la reflexionó o el que la pensó. Vino en concreto del cristianismo. Claro, no hubo consenso al inicio, eso se logró después, pero la idea de separar, para no confundir las cosas, como en ciertos momentos de la historia sucedió, realmente este cambio de paradigma vino de la religión y no del Estado, como muchos estábamos o estamos acostumbrados a tener en nuestra mente a la hora de tocar este tema. Bien, dentro del pasado, ¿sí? Dentro de los antecedentes, podemos ubicar 5 acontecimientos con su respectiva época y por supuesto personaje. Y para sorpresa de muchos, el primero, en cuanto a su relevancia, que va a plantear la necesidad de esta separación es nada más y nada menos que el propio Jesús en el siglo I. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa parte del Evangelio donde le lanzan a Jesús, sus oponentes, los que no estaban de acuerdo con él y que trataban de ponerle una trampa para cacharlo en el error o para provocar que su discurso fuera contradictorio, le lanzaron una pregunta sobre un tema delicado: los impuestos y el César. Hay que recordar que el César hace referencia al emperador de Roma, que en el tiempo de Jesús sin duda era la figura política más relevante. Tan es así que seguimos estudiando los aportes del Imperio Romano. Yo como abogado, por ejemplo, derecho romano. ¿Por qué? Porque son los antecedentes de toda una civilización. Pues resulta que le lanzan la pregunta a Jesús sobre a quién había que darle mayor relevancia en el tema de los impuestos, y él contesta de una forma brillante. Dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Actuó como ese cirujano que con poco margen de maniobra logra una operación exitosa. De modo que la idea de la separación entre la Iglesia y el Estado se presenta ya desde el siglo I de nuestra era
por el propio Jesús, lo que le da relevancia tanto para la parte creyente, con la que yo me siento identificada, como con la parte que sin ser creyente se interesa en estos temas por la importancia histórica y por la trascendencia que han tenido. O sea que la concepción de esa idea de que cada una de las partes tuviera su propio objeto de acción, sus propios derechos, vamos a decirlo así, obligaciones, de manera sencilla, fue el propio Jesús que marca esta distinción, y es que lógicamente él veía venir las consecuencias de no marcar ese límite, esa autonomía. Entonces, el primer antecedente lo tenemos con el propio Jesús y esta respuesta emblemática: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Un segundo momento en la línea del tiempo, también del lado de la Iglesia, de una persona que rompió el tabú y volvió a tocar este punto necesario para que no caigamos en una confusión y en un desorden político colectivo, aparece la figura de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue un fraile franciscano de origen inglés, egresado además de la Universidad de Oxford, que vivió entre los años 1287 y 1347. Estamos hablando de una parte del siglo XIII y del siglo XIV respectivamente. Y Guillermo de Ockham va a darle un sustento filosófico, o sea, una fundamentación a esa necesaria separación. Y entonces él va a decir que existe la autoridad civil, ¿sí?, para temas propios del Estado, y que hay una autoridad religiosa. Desde luego que en la autoridad civil, pues él pensaba en las diferentes formas de gobierno. Recordemos que el gobierno es uno de los elementos del Estado, y que las autoridades religiosas, pues lógicamente hacían referencia a la jerarquía de la Iglesia. Obviamente, Guillermo de Ockham la pasó mal, porque era una postura demasiado avanzada para su tiempo, incluso de cierta ruptura, pero si lo analizamos bien, coincide perfectamente con lo que Jesús, fuente del cristianismo, expresó en este sentido. Entonces, Guillermo de Ockham va a dar otro paso, no se le va a reconocer en un primer momento, pero como todo, ¿no?, cuando presentas una idea avanzada, tarde o temprano se va viendo el sentido de esa idea. De manera que Guillermo de Ockham es otra voz dentro de la Iglesia, no del Estado propiamente, sino de la Iglesia, que va a ir en esa dirección. Por lo tanto, muchas veces existe la leyenda de que la Iglesia era una férrea opositora. Podríamos decir que evidentemente había sectores que se oponían, pero eso no quita el mérito de otros miembros de la Iglesia que tuvieron esa visión y que, pues, de nuestra parte merecen un reconocimiento póstumo por todos los problemas que se han ahorrado gracias a esta nueva comprensión de las funciones, ¿no? Entonces aparece Guillermo de Ockham, y después de él, aquí sí, vamos a dar un salto hasta el siglo XVIII, y es donde aparece la Ilustración, los filósofos de la Ilustración, que van a reforzar esta idea de una separación, que a través de libros, de ensayos, de artículos, de ideas, van a ir preparando el terreno para ese cambio o esa puesta en práctica de la separación, especialmente en el contexto de la Revolución Francesa y del año 1789. Por supuesto, y aquí hay que reconocer que la forma en que se puso en práctica, pues generó rupturas graves entre ambas partes y, lamentablemente, movimientos armados, división en la sociedad, ¿sí? Algo que pues nos debe de formar en la conciencia de entender este tema desde el diálogo, ¿no? ¿Para qué? Para que salga algo positivo. Ciertamente, como todo cambio de mentalidad, pues trajo esta parte, ¿no? Luces y sombras que se desarrollaron en otros países, pero que desde luego tenían un punto de razón: la necesidad de un modelo de república donde pudiera existir esta definición, ¿sí?, de funciones
tanto de una parte como de la otra. Fue establecer un factor diferencial, ¿no? Con toda la carga filosófica de los grandes pensadores, de modo especial, los pensadores franceses. Bien, todo este movimiento propio de la Ilustración trascendió. La relevancia o el por qué estudiamos la Revolución Francesa es por la trascendencia que tuvo en otras naciones que se hacían la misma pregunta: ¿cómo resolver esta cuestión, ¿no?, de la separación entre la Iglesia y el Estado? Y entonces es ahí que va a surgir en diferentes países pues esta influencia, ¿no? Y vamos a tener como un cuarto dato lo que sucedió en México, el país al que pertenezco, durante el siglo XIX, la presidencia de Benito Juárez, que se da en la práctica la separación entre la Iglesia y el Estado, con la fundación de un registro civil propio del gobierno mexicano, porque la idea de registro civil y de las actas y todo esto ya venía de la propia Iglesia, que lo había ideado, pero ahora desde una perspectiva gubernamental, ¿no? Con todas las dificultades que en la historia de México trajo la confiscación de los bienes eclesiásticos, donde, como todo, ¿verdad?, hubo luces y sombras que merecen un estudio o un comentario posterior. De manera que hasta este momento tenemos cuatro personajes, cuatro periodos, dos del ámbito cristiano propiamente, que tienen su mérito. Claro que ellos no lo veían desde esta lamentable perspectiva de violencia de que se dio después, ellos lo buscaban mediante el diálogo, y por supuesto también otros dos hechos desde el ámbito secular, como fue la Ilustración, y en el caso de México, como de otros países, todo este proceso de cómo se iba a manejar dicha separación a la luz, ¿verdad?, de las ideas de la Ilustración, que retomaron el tema que ya venía desde Guillermo de Ockham. Bien, transcurrió el siglo XIX, el siglo XX, ¿sí?, el tema siguió presente en el tintero, en medio de fuertes tensiones políticas, económicas, sociales, y pareciera que hubo un punto de estancamiento, ¿no?, en donde o estabas a favor o estabas en contra y no se lograba un punto medio. Sin embargo, creo que hay un quinto acontecimiento que merece la pena que lo estudiemos, y es la visita, esto me parece icónico, del entonces Papa Benedicto XVI en septiembre de 2008 a Francia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI logró, como el gran intelectual que es, una síntesis entre ambas posturas que al menos hasta el siglo XX habían tenido una postura bastante tensa. Benedicto XVI es una figura importantísima, porque ha tenido la gran capacidad de síntesis de poder responder a los retos actuales dentro de los parámetros que la fe da. Es decir, sin salirse del ámbito de la fe, logra en ese margen de libertad pronunciarse y resolver dilemas éticos que pues no cualquier persona alcanza a resolver, a atender de una forma tan profunda, tan eficaz y tan equilibrada. Benedicto XVI es el Papa que nos da grandes pautas, ¿sí?, y que logró resolver, y podríamos decir extraer, ¿sí?, un punto medio en esta discusión y en estas posturas acaloradas. ¿Cómo lo resuelve Benedicto XVI, ya para cerrar esta parte de los antecedentes y ubicarnos en el presente? Benedicto XVI, en aquel discurso frente a las autoridades en Francia, en París, dice que hay que hacer una distinción entre Estado laico, ¿sí?, o laicidad positiva, y laicismo. Benedicto XVI explica que el Estado laico es aquel que mantiene la independencia con respecto a la Iglesia y a las diferentes religiones, pero
que las respeta, las reconoce, les da personalidad jurídica, mientras que el laicismo es hostilidad a todo aquello que culturalmente exprese un credo. Entonces Benedicto XVI dice, es necesario mantener la separación entre la Iglesia y el Estado, pero sin que eso se distorsione y se vuelva hostilidad. Y por hostilidad hay que entender la supresión de la libertad de culto y la libertad religiosa, ¿no? Porque si se pierden estas libertades, las instituciones de filiación cristiana no logran dar su aporte, ya que estarían en un estado no respetuoso de los derechos humanos. Entonces Benedicto XVI logra, ¿sí?, a través de su dialéctica, una reconciliación, y entonces él nos sitúa en la etapa presente. Me parece a mí que en este momento lo que tenemos que hacer es profundizar en esa diferencia entre Estado laico en un sentido sano, positivo, y laicismo, que sería ser hostiles con los sectores pues que desde la fe, como es mi caso, ¿verdad?, la practicamos y consideramos que se puede hacer algo por la sociedad y por el bien común. Entonces, en este momento estamos en ese punto. Pasar de esa idea violenta o de la antítesis entre Iglesia y Estado a una Iglesia y a un Estado que manejan un tipo de relación laica y positiva. Positiva quiere decir que dialogan, positiva quiere decir que se reconocen mutuamente, y positiva quiere decir que no buscan sustituirse mutuamente o incluso en casos terriblemente extremos, suprimirse. Estamos en ese punto, porque cuando vemos la diferencia entre un concepto y otro, podemos abrir una puerta para que verdaderamente se den pasos significativos. Un elemento fundamental en el tiempo presente es reconocer lo que el Estado no tiene y la Iglesia sí tiene, y también reconocer lo que la Iglesia no tiene o lo que la Iglesia no es, pero que el Estado sí tiene y que el Estado sí es. Por ejemplo, en la cuestión de la administración pública, lógicamente le corresponde al Estado, ¿sí? Temas que tienen que ver con la infraestructura, ¿verdad? Temas que tienen que ver con un decreto presidencial, siempre que éste sea respetuoso de los derechos humanos, pues eso es algo de que le compete al Estado, ¿no? Porque un decreto es para todos, no es exclusivamente para creyentes o exclusivamente para no creyentes, ¿no? Entonces, en este sentido, le toca al Estado, ¿sí? Y a la Iglesia le toca algo que el Estado no puede dar, ¿sí? ¿Y qué no puede dar el Estado? Sentido de vida. El Estado, frente a una sociedad con altos índices de depresión y de ansiedad, sobre todo en el contexto de la pandemia, el Estado no puede aportar un elemento de trascendencia, un elemento de vida eterna, un elemento de esperanza. El Estado lo que sí puede y debe ofrecer es, dentro de la seguridad social, áreas de atención a la salud mental. Esto es una obligación del Estado. Pero cuando ya toca la parte existencial o la parte definitiva o frente a grandes misterios como el dolor y la muerte, es la Iglesia la especialista, porque tiene los elementos teológicos, espirituales, de ir allá donde la estructura del Estado no le corresponde ir. Entonces, cuando se reconoce mutuamente lo que uno y otro puede ofrecer, vivimos esa relación y esa relectura de un problema antiguo, pero que puede verse como una oportunidad, que el Estado reconozca, que la Iglesia pueda aportar sentido a los que libremente quieran aceptar este sentido y que favorezca esa posibilidad. Y la Iglesia, desde luego, por ejemplo, mantener, como lo ha hecho, la atención a las legislaciones en materia de asociaciones religiosas, atendiendo los requisitos para que sean constituidas como tales, porque son requisitos de
para constituirlas, que no representan ningún tipo de violación u abuso, y en ese sentido pues también tendrá que reconocer que es el Estado el garante de la fe pública, ¿no? Bien, entonces ahí vamos entendiendo que en este momento de nuestra historia toca ver lo que tiene uno y lo que el otro no tiene, a modo de diálogo y a modo de poder responder a los retos que están presentes. Y bueno, de cara al futuro, yo creo que aquí hay un diálogo obligado no en un sentido negativo, sino porque no se puede dejar pasar, ya que el Estado y la Iglesia son importantes para muchos de nosotros, desde luego, y ese diálogo pues se tiene que dar en atención a las personas, en atención a la población. ¿Y cómo puede ser esa relación ya desde la síntesis de 2008, como yo le llamo? Bueno, voy a poner un ejemplo de diálogo entre ambas partes que para mí es la clave del futuro. Tengo que poner un ejemplo triste que hemos estado viendo más de una vez, sin embargo es necesario para darme a entender. Por ejemplo, cuando sucede algún desastre, del tipo que sea, en muchos países del mundo, muchos gobiernos, bueno, lo primero que hacen es establecer un centro de emergencia, un centro de acopio, un centro donde se brinde información. Y ya tiene tiempo, pero para mí ese es el sentido del futuro de esta relación, ¿verdad? Ya tiene tiempo que como parte de los servicios que el Estado ofrece frente a labores de rescate, incluye que si se detecta que una parte de los involucrados es, por ejemplo, católico, católica, lo que se hace es que dentro de los servicios que el Estado favorece es un cubículo para que un sacerdote pueda estar y atender a las personas afectadas si así lo desean, ¿no? O incluso un líder de alguna otra religión que, de acuerdo a la población, el Estado considere necesario. Ese es el nivel de colaboración de futuro. El Estado no deja de ser el Estado, pero el Estado no bloquea ese potencial espiritual, porque cuando uno lo está pasando pues, en un momento difícil, la fe no te quita el dolor, pero desde luego que te da un horizonte. Y qué bueno que en estos centros se ofrezca como una opción, es una propuesta, no es una imposición. Tómalo o déjalo, pero que esté presente. Desde esa lectura es posible avanzar en esta relación entre la Iglesia y el Estado, en esta relación donde pues, los católicos reconocemos como necesaria esa separación, porque si no fuera así tendríamos una confusión de funciones que sería terrible, y el resultado traería consigo pues, que la Iglesia no pudiera dedicarse a su prioridad, y que es la prioridad compartir la fe, en primerísimo lugar. Segundo lugar, llevar esa fe a las obras, ¿no? A través de los grupos, de las instituciones, de la coherencia de cada cual. Si la Iglesia tuviera que cargar con esta visión antigua y desde mi punto de vista superada de asumir cuestiones, digamos, que le corresponden a un ayuntamiento, pues no funcionaría, no resaltaría así. De modo que en los países distintos obviamente al Vaticano, que allí es otra cuestión, ¿verdad?, pues tienen que alcanzar esta separación. Es una separación que no significa ruptura, sino diálogo y sumar esfuerzos para el bien común. En cuanto a la Santa Sede, ubicada en el territorio que llamamos Ciudad-Estado del Vaticano, allí, bueno, se comprende que sea el único estado del mundo en donde evidentemente esta separación no se dé como tal, y es bueno que el Vaticano sea un país precisamente para dar la autonomía a la Iglesia en sus decisiones, de modo que por ello el Vaticano es una excepción a la regla, pero que es válido porque a nivel internacional garantiza esa autonomía. Por supuesto que como cualquier Estado tiene que ajustarse a la normatividad internacional, como ya lo ha impulsado mucho el Papa Benedicto, el Papa Francisco en materia fiscal, por ejemplo,
pero bueno, sería un tema aparte. Aquí solo mencionarlo de rápido, pero ubicar que nos estamos refiriendo a los estados distintos de la Santa Sede, los países como México, Estados Unidos, Chile, Perú, todas las naciones que evidentemente parten de esta separación para no confundir funciones y de ese modo ir desarrollando un ámbito donde cada cual entienda cuál es su función. Lo que hace, por ejemplo, funcionar una orquesta es que cada cual sabe la función de su instrumento, ¿no? Si los tambores pretendieran sustituir a las trompetas y viceversa, no tendríamos esos espectáculos musicales tan completos. Pues lo mismo sucede en nuestra sociedad. Pues ojalá que este video de unos 20 minutos, un poquito más, nos ayude a ir releyendo este tema que es antiguo, sin duda, pero que obviamente hay que actualizar y aterrizar pues, a los avances que se han dado en estos tres tiempos: pasado, presente y futuro.